Sean todas y todos bienvenidos a En tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un programa dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado con las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El día de hoy estaremos conversando acerca de la Ley Orgánica en Defensa de la Guayana Esequiba y tenemos en los estudios a nuestro amigo de la casa, el diputado Didalco Bolívar. Bienvenida a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diputado. Gracias por la invitación y por el tema, ¿no?, que nos ocupa. Un tema súper interesante. No quiero comenzar a discernir y a debatir acerca de este tema tan importante sin antes mostrarle a nuestros televidentes un video que tenemos preparado para ellos. Adelante. Décadas después de haber terminado la guerra de independencia de Venezuela, el gobierno inició negociaciones con España para definir un tratado de reconocimiento político. La corona española, que fue expulsada del suelo venezolano, no había reconocido a la nueva república oficialmente. Por eso el presidente de Venezuela, José Antonio Páez, le ordenó al presidente del Consejo de Gobierno, Carlos Soublette, que iniciara las negociaciones. A finales de 1836 se agotaron las posibilidades de llegar a un acuerdo y se decidió congelarlas hasta 1839, cuando se le ordena esa misión al diplomático Alejo Fortique. Además de tener que negociar para lograr el reconocimiento de España, Alejo Fortique trabajó para frenar la invasión inglesa a la Guayana Esequiba. Logró que el secretario para las Relaciones Exteriores británico, Lord Aberdeen, ordenara retirar los postes colocados por el explorador prusiano Robert Schomburg en territorio venezolano en 1841. Estratégicamente, Fortique se alió con la diplomacia francesa de la época a fin de persuadir a la corona española para reconocer la naciente República de Venezuela. Alejo Fortique llegó a Madrid el 24 de febrero de 1845 y mantuvo conversaciones con el secretario de Estado español, Francisco Martínez de la Rosa, quien suscribió el Tratado de Reconocimiento el 30 de marzo de 1845. El tratado constó de 20 artículos y el más importante fue el primero, que expresaba textualmente que la corona española renunciaba a la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela. Es decir, después de conquistada la libertad venezolana con la Guerra de Independencia, España reconoció la soberanía plena de Venezuela sobre el territorio que había sido la Capitanía General e incluía como límite oriental el río Esequibo. Este tratado es un título más que demuestra que la Guayana Esequiba siempre ha sido venezolana. Después de la participación de nuestro pueblo en el referéndum consultivo que se gestó hace poco, desde la Asamblea Nacional se aprobó la Ley Orgánica en Defensa de la Guayana Esequiba. ¿Por qué esta ley, diputado? Bueno, yo en principio hay que reconocer que el presidente Jorge, como presidente de la Asamblea Nacional, sentó un precedente histórico, no solo jurídico, ¿no?, sino histórico, porque es la primera vez que un parlamento consulta a la población en términos territoriales. Y la virtud, entre otras, que tiene este referéndum fue la amplia participación popular, pero además en sus definiciones, que es su primer artículo, que obliga al Estado venezolano. Y cuando digo el Estado no es el gobierno puede ser el nuestro hoy como mañana no serlo, pero ese Estado venezolano debería refrendar nuevamente en el pueblo lo que hoy se aprobó en diciembre del año pasado. O sea, ¿qué significa? Que el Acuerdo de Ginebra es la única instancia jurídica que reconoce el Estado venezolano, no solo por los abogados y la presidencia de la comisión, que la preside uno de los constitucionalistas más expertos y más catedráticos que yo he conocido, que es el doctor Hernán Escarrá, que le ha dado a la Asamblea y a la directiva de la Asamblea y al presidente de la Asamblea un acompañamiento jurídico y político que sienta un precedente en América Latina en función de la consulta popular como respaldo a la acción jurídica del Estado venezolano en defensa de un espacio territorial. Diputado, ¿cómo está compuesta esta ley?
La ley está compuesta por 4 capítulos y tiene alrededor de 22 artículos. Puede ser que al final llegue a 24, porque ya está en Gaceta, en cuanto a redacción, comisión de estilo, pero el promedio son 22 artículos y 4 capítulos. ¿Cuál es el objetivo principal que busca esta ley? El primer capítulo tiene que ver fundamentalmente con lo que te estaba señalando. Es el Acuerdo de Ginebra, la única instancia que el Estado venezolano debe reconocer porque fue refrendado por la voluntad popular en esta ley, y en esta ley esta consulta se materializa como un organismo jurídico, ¿no? En segundo, está lo que corresponde a las atribuciones, ¿no?, que el Estado venezolano debe tener en cuanto a la conformación del nuevo Estado del Esequibo. Tendrá un gobernador a futuro, tendrá un cuerpo legislativo regional, tendrá sus instancias de Contraloría, sus áreas económicas, sociales, que corresponden a la Constitución Bolivariana de Venezuela, y se logra que el Estado del Esequibo se integre a la política territorial venezolana. Eso creo que es un precedente inobjetable. El tercer elemento, yo diría que es la forma cómo se va a aplicar toda esta defensa en base al Estado del Esequibo, y el presidente de la República tiene, entre otras cosas, facultades que están establecidas en el 4º capítulo de las disposiciones transitorias, que tienen que ver con la designación de un jefe o jefa, ¿verdad?, en sustitución o en ausencia de que hasta ahora no se ha elegido un gobernador, ¿verdad?, y en función de no tenerlo, el presidente de la República designa a un jefe de Estado en el Esequibo, que funcionará en el Consejo General de Gobierno, que funcionará integrado a los gobernadores y gobernadoras de la República, y además se integrará a las políticas generales, y estoy seguro que ese jefe de gobierno va a formar parte del gabinete nacional del presidente Nicolás Maduro. Además de que uno de los objetivos es obviamente la protección de todas las personas que se encuentran dentro de ese territorio. Eso es correcto. Y la ley, cuando usted señalaba que, bueno, ¿por qué la ley? Bueno, porque yo aprendí con Chávez en una conferencia que él me invitó con escasos 10 oficiales, en un desayuno que me invitó, era el general Müller Rojas, el ponente, ¿verdad? Y eso se me quedó grabado en esa conversación. Él quiso que yo estuviera en ese desayuno. Las guerras son asimétricas. Ya las guerras no son solo de combates, ¿verdad? A veces no es la prioridad sino la economía. Y la economía se convierte en un hecho de guerra, digamos, o de desplazamiento o de cumplimiento de la ley que se está estableciendo. Yo pienso que en el caso del Esequibo nosotros estamos frente a un primer ministro que no es un hombre de palabra, que el presidente Maduro ha mostrado toda su bondad, toda su concepción de paz y de solidaridad y de respeto a CARICOM, que es quien lo integra, y además lo respalda, pero además yo creo que él, en la adquisición de los 2 aviones de guerra que acaba de adquirir en la India, en la compra que está haciendo de armamento y de buques militar con Francia, está demostrando que tiene 2 discursos, ¿no? Yo dije en un programa de televisión hace exactamente como un mes, dije, nosotros tenemos que tener cuidado porque no estamos discutiendo con un político de palabra, estamos discutiendo con una persona que no tiene valoración de la reunión y los esfuerzos que se están haciendo desde Venezuela. Por eso yo me permití anoche, ¿verdad?, que me pusiste a trabajar, ¿verdad? y yo dije, bueno, voy a llevarte lo que yo considero debe ser un plan en base a los 4 capítulos y a los 22 artículos que se han refrendado. Yo estoy seguro que el presidente de la República va a designar, ¿verdad? Se anunció, pues, que el general Rodríguez Cabello inicialmente será el jefe de gobierno. Es la autoridad única en este momento. Es correcto, ¿no? ¿Qué quiero yo decir? Bueno, fíjese, yo en base a que las guerras son asimétricas, yo digo que mientras ese señor decide el gasto público de la ExxonMobil, que es la que le está provisionando sus utilidades, nosotros debemos ir sin dejar de estar alerta, porque estoy seguro que las Fuerzas Armadas le hacen un seguimiento a esto y el general Padrino lo ha demostrado en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Pero quiero decirte, nosotros en paralelo deberíamos nombrar una comisión arquitectónica para llamar a un concurso de cómo sería el ordenamiento
¿verdad?, de la cartografía nacional en cuanto a los municipios que ese estado debe tener y cuál sería la primera ciudad. Brasilia fue construida por ingenieros y arquitectos que participaron en un concurso. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer un concurso internacional para que participaran arquitectos, ingenieros brasileños, tanto como venezolanos, que conocen más o menos la realidad del territorio, y eso pudiera permitir ir diseñando la ciudad que queremos construir en el estado del Esequibo. Y eso va a motivar a todo el territorio nacional y a nivel internacional también para que participen en esto. Es correcto. Y eso no contradice el convenio que se ha establecido, ¿verdad? Porque la ley tampoco lo hace, ¿verdad? Y por otro lado, creo que nosotros debemos bajar el encaje del Banco Central de Venezuela en el territorio del Esequibo. Yo sé que la autoridad va a funcionar en el municipio de al lado, ¿no? Que está donde va a estar el despacho del jefe de gobierno, y yo quiero decir, bueno, independientemente de que esté al lado, yo creo que si nosotros queremos un desarrollo habitacional, un desarrollo económico, nosotros necesitamos tener la captación de la electricidad, la captación de agua, de suministros y de desarrollo de servicios, porque nosotros tenemos que irnos inicialmente por un desarrollo de servicios y tenemos que lograr que un capital privado se motive, ¿verdad? Porque en el municipio de Sifonte, que es el municipio que está al lado, ¿qué significa? Va a estar el despacho del jefe de gobierno, pero nosotros debemos estimular la participación privada. ¿Qué hace falta ahí? Hace falta un desarrollo habitacional. Un desarrollo mínimo habitacional, independientemente que se vaya haciendo el marco de la nueva ciudad. ¿Qué hace falta allí? Hace falta un centro de mayoristas. ¿Qué hace falta? Enfriamiento. Nosotros estamos hablando de 700.000 personas que están en la Guayana en este momento, y que en la Guayana Esequiba, y en la Guayana nuestra nosotros podemos convertirnos en el centro de mayor distribución de alimentos venezolanos, y para que el sector privado pueda participar, nosotros no podemos aplicarle el encaje actual del Banco Central a una realidad distinta, ¿verdad?, que tiene su riesgo en términos de infraestructuras, de costo, por lo distante que está, pero de alguna otra manera permitiría avanzar mucho más con el sector privado en términos de una construcción de hospitales, clínicas, que son fundamentales porque ambas deben marchar juntos. Yo creo que nosotros debemos ir al lado, ¿verdad?, de Sifonte, darle a Sifonte también una mayor fortaleza de la que tiene y permitir que nosotros iniciemos ya con la autoridad un proceso, digamos, de desarrollo habitacional, desarrollo hospitalario, desarrollo de servicios y desarrollo comercial. Diputado, cuando conversamos acerca de la ley en defensa de la Guayana Esequiba, ¿hay un primer encuentro, hay una consulta pública con los habitantes de ese territorio? Bueno, fíjese, lo primero que decidió el presidente de la República acertadamente fue crear la oficina del SAIME, que está en Sifonte, pero que le sirve a los ciudadanos del estado Esequibo. Y todos los que quieran venir, digamos, a participar en condiciones de convivir con el Estado venezolano y como ciudadanos venezolanos, que otorgarle su cédula, su pasaporte, su nacionalidad, si son venezolanos, porque déjame decirte, ahí hay 700.000 habitantes, no sé cuál será la cifra, porque no la tenemos todavía oficialmente, en términos de cuántos venezolanos están ahí desde hace tiempo. Pero déjame decirte, es una zona en desarrollo agrícola, es una zona en desarrollo de materias primas, es una zona en desarrollo de consumo que cualquier empresario y pequeño y mediano empresario en Venezuela desearía estar en el municipio de Sifonte para ser, digamos, distribuidor a futuro inmediato del nuevo estado del Esequibo. Desde acá, desde el programa En tu Defensa Podcast, a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta ley lo que hace es la protección y la garantía de esos ciudadanos que viven en ese territorio, porque la mayoría tiene desconocimiento. Y dice, ¿pero de qué se trata? Hubo una consulta pública para esto, hubo una difusión, una máxima difusión, para que esta ley en defensa de la Guayana Esequiba a todos les llegara, y además un pronunciamiento de parte de la Asamblea desde el presidente. Cuéntenos un poco cómo fue esa. Bueno, yo siento que la idea del presidente Jorge fue aceptada por el presidente Maduro, ¿verdad?
y el hecho de ir a esta consulta, yo tenía mis reservas, ¿no? Porque el Esequibo era poco conocido. Pero en el momento que se difundió, la Asamblea lo difundió, se hizo una discusión del propósito del referéndum, mira, la población participó, aquí participó oposición y gobierno, ¿verdad? La oposición democrática, por supuesto, ¿no? La oposición que no participó en el Esequibo, en el referéndum, y que tampoco quiere participar en esta elección del 28 de julio, no le podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay un sector opositor que definió el Esequibo como un problema de carácter nacional, no un problema de gobierno. Y participó y dio una demostración de su carácter democrático y de funciones de Estado. Y qué bonito esa unión que se mantuvo a lo largo de esta campaña antes de llegar al referendo consultivo, donde la participación fue masiva, desde los más pequeños hasta los más grandes. De hecho, los niños dibujaban ese mapa, y una de las órdenes de nuestro presidente Nicolás Maduro fue que el mapa estuviese sin esas rayitas que estamos acostumbrados a ver, que decía zona de reclamación. La ley lo establece como una obligación, y ahora viene el reglamento, que debe ser mucho más duro en términos de las publicaciones oficiales. Y eso lo vamos a hablar, al regreso, diputado, porque es momento de hacer nuestra primera pausa del día de hoy, y no nos vamos a ir sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram y a través de TikTok, y en el programa, nuestro programa es transmitido a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde nos pueden seguir TV Fan en todas las plataformas. Nuestros números de los estudios 0414-262-4576. No se vayan, que en breves minutos retornamos. Venezuela, un país soberano, hace uso de sus derechos ante el mundo. Recordemos que hay un acuerdo que se llama de Ginebra, y que ese acuerdo se firmó cuando Inglaterra, es decir, el Reino Unido, decidió darle independencia a Guyana, según el cual las partes se comprometen a buscarle solución práctica al problema. Entonces, ese territorio históricamente, legalmente, es venezolano. Todo, hasta el río Esequibo. El 17 de febrero de 1966, Venezuela, el Reino Unido y la Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, suscribieron el Acuerdo de Ginebra con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Este acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes conforme al derecho internacional. En efecto, desde que se concibió, negoció y firmó el Acuerdo de Ginebra, así como durante las labores de la Comisión Mixta, la vigencia del Protocolo de Puerto España y el proceso de buenos oficios, nunca estuvo en el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez del laudo. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. Venezuela, partiendo del despojo orquestado por el Reino Unido y ejecutado mediante el fraude arbitral de 1899, ha tenido una legítima y justificada desconfianza histórica con estos mecanismos, dado el poder decisivo que ejercen los imperios coloniales sobre estas instancias para imponer sus intereses y despojar a los pueblos. Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento para resolver esta controversia.
Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros acá en su programa En tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de la Ley Orgánica en Defensa de la Guayana Esequiba y tenemos un invitado de lujo, el diputado Didalco Bolívar. De acuerdo a las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, uno de los principios de esta ley es la integración territorial, la independencia, la libertad, la soberanía, la impunidad, la autodeterminación nacional, la cooperación, la igualdad de los estados, y lo leo taxativamente por ser una ley, y una de ellas, muy importante dentro de este artículo número 3 de la Ley en Defensa de la Guayana Esequiba, es la solución pacífica de los conflictos internacionales. ¿Qué lectura le podemos dar a estas declaraciones que tiene la vicepresidenta en estos momentos tan cruciales para nosotros? Bueno, yo creo que la vicepresidenta ha jugado un papel brillante y determinante en este momento, ¿no? Creo que la paciencia y la conducción de esto en manos del presidente Maduro y tener a alguien operando internacionalmente y nacionalmente sobre este tema, por supuesto profundiza mucho más la confianza en lo que nuestros líderes están haciendo por la recuperación de ese territorio. Es bueno señalar que en 200 años nunca había habido un instrumento jurídico nacional, ¿verdad?, que permitiera refrendar lo que el Estado venezolano debería hacer. Así es. Lo que marca esta ley es que ningún gobierno, ni siquiera el nuestro, puede variar la decisión de lo que tú has leído. Así es. Son principios fundamentales de la Constitución bolivariana y que se recogen porque es un Estado que se integra a la República, ¿verdad? Nace con un sentido de integración y por eso yo te señalaba que en estas disposiciones de los derechos territoriales, los ciudadanos que estén en el estado del Esequibo tienen derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la participación, y por eso hay que crear en cartografía nacional lo más urgente posible toda la estructura de ordenamiento local que permita que ese estado tenga sus municipios. ¿Para qué? Para que mañana pueda tener sus alcaldes, sus concejales y su desarrollo, digamos, en el ordenamiento jurídico del ejercicio público. Va a tener derecho a elegir parlamentarios a la Asamblea Nacional a futuro y la función yo diría, del gobernador designado, ¿verdad?, aunque no se le dice así, sino funcionario. ¿Cuál es la virtud? Ser la transición para que en el mañana inmediato el Estado del Esequibo puede elegir su gobernador directamente. Y demostrarle y hacer hincapié que nosotros estamos dándole una protección social a ellos de forma inmediata. Claro, por eso yo te señalaba que había que hacer un hospital binacional. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer solamente un hospital para el estado del Esequibo. Tenemos que hacer un hospital pensando que ese hospital le pueda prestar servicio a los ciudadanos de la Guayana Esequiba, ¿verdad?, en términos de integración. Ya lo hicimos con Colombia. En Paraguachón hay un hospital que es un hospital binacional que funciona en manos del Ministerio de Salud Pública, tanto para colombianos residentes, para como los colombianos que permanecen temporalmente y ciudadanos venezolanos. Y esto creo que es el concepto binacional, es lo que va a formar parte, digamos, del ejercicio y de la función que en Sifontes, que es donde va a estar el despacho de este funcionario designado por el presidente, y que además estoy seguro, aunque el presidente lo ha anunciado, estoy seguro que va a formar parte del gabinete del presidente de la República. Hemos conversado sobre toda esta protección social que se le están dando a los guyaneses, a los que viven dentro del territorio guyanés. Pero ¿cuáles son esas condiciones que van a tener de ahora en adelante luego de que se promulgó esta ley en defensa de la Guayana Esequiba? Mire, el venezolano que esté allá y demuestre que es venezolano, bueno, pasa a tener su cédula de identidad, como la tenemos nosotros. ¿Qué va a tener? Un derecho a pasaporte para tener identidad. ¿Qué es lo otro? Tiene derecho a accesar a los beneficios que el Estado venezolano otorga, en su momento que lo otorgue, mientras se va construyendo la ciudadanía. Porque, ¿cómo eliges tú un gobernador si no tienes legalizado la función ciudadana? Así es. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hay que legalizar son los venezolanos que, naciendo en Venezuela, se fueron a la Guayana Esequiba y han vivido ahí con hijos
nacidos en la Guyana Esequiba, pero no pierden su condición de venezolano porque lo establece la Constitución Bolivariana de la República. Además de todo este desarrollo que se viene gestando con esta ley, ¿cuáles serían los posibles proyectos que usted como Didalco Barriba, diputado de la Asamblea Nacional, pudiese proponer para que el gobierno nacional o las personas que nos ven en este momento, nuestros televidentes, yo propongo tal cosa? Bueno, yo creo que la primera proposición es que no se puede pretender, ni creo que sea la aspiración del presidente, ni de la vicepresidenta, ni del gobierno que nosotros respaldamos, ¿verdad? Pero es bueno alertar también, no se puede pretender que ese crecimiento de esa ciudad que nace, de ese estado que nace, se va a hacer solo con el gasto público. Es importante la participación privada. Y por eso, ¿qué es lo más importante de la participación privada? Los servicios. Servicios de agua, servicios de electricidad. ¿Y qué permitiría? Un desarrollo urbanístico privado y público. Ahora, para eso tiene que haber en el estado del Esequibo, ¿verdad? Si tú tienes un 70, que es la calificación que se le da el encaje en este momento a los venezolanos por la situación de conflictividad, de bloqueo y de control y de estabilidad monetaria que se está haciendo a través del Banco Central, tú en el Esequibo no le puedes dar el mismo valor. Tú tienes que promover, digamos, la banca pública y la banca privada. No solo en Sifontes, porque yo estoy hablando de que nosotros debemos, ¿verdad? Cuando tú estás en Sifontes, yo que he ido 2 veces, ¿verdad? En Sifontes, tú apenas caminas, inmediatamente ya estás en el estado del Esequibo. Ahora, ¿qué significa? Ampliar los servicios que ya tiene Sifontes en función de ir a esos desarrollos mínimos en términos de banca pública, de banca privada. ¿Para qué? Para que haya una participación privada que estoy seguro que será una motivación. Porque si un empresario puede construir un mercado mayorista, ¿verdad? Si se pueden dar créditos agrícolas en la zona del Esequibo, que ocupa al lado de Sifonte, que tiene unas condiciones naturales, digamos, de agroindustria, y además de eso permite un centro de intermediación. Un centro de intermediación. O sea, yo creo que esto es vital para el desarrollo de esos pueblos. Y entonces yo diría, bueno, en ese camino donde el jefe de gobierno designado va a estar, yo pienso que hay que de verdad fortalecerlo en paralelo con decisiones macroeconómicas que establezcan que tiene que haber un estímulo para la inversión privada de endeudamiento, pero nadie se va a endeudar en el Esequibo en términos del encaje actual. O sea, nosotros tenemos que establecer que la lucha asimétrica que decía Chávez, ¿verdad? Y que yo comparto, no es una lucha de carácter militar, sino de una lucha de bienestar. Y lo establece la propia ley. La ley establece, y el referendo así lo materializó, la lucha es civil, no de guerra, ¿verdad? Por eso nosotros, independientemente de que el señor que está allá se está armando, nosotros debemos armarnos ¿con qué? Con inversión privada, con inversión pública, con participación y con urbanismo. Mira, yo creo que cuando tú construyes un parcelamiento de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, donde tú le des un promedio de 1000 soluciones de urbanismo, cualquier persona se mudaría para vivir al lado de Sifonte. O sea, no estamos aislados. O sea, el desarrollo se puede hacer. Lo que hay que buscar son las tomas de agua, donde están los posibles drenajes, donde estaría la descarga de ese urbanismo, cómo serían plantas de tratamiento, si eso fuera el caso, qué haríamos nosotros con el desarrollo vial. En función de eso, hay que hacer una carretera en el delta que también es vital para el desarrollo del delta, porque déjame decirte, la mayor exportación que puede hacer el delta, ya hay un comercio de contrabando en Tucupita, de gente que viene de la Guayana Esequiba a comprar productos en el delta y del delta que se los llevan a la Guayana Esequiba. O sea, lo que significa que lo que hay es que legalizar ese comercio y permitir en verdad un desarrollo. Yo creo que aquí se puede estar hablando de que Bolívar como Estado sería un Estado beneficiado. ¿Por qué? Porque esa pequeña y mediana empresa que está ahí puede participar en la elaboración de empaques, en la elaboración de envases, que permita el fortalecimiento, digamos, del sector laboral, la manufactura y la participación laboral, que es fundamental. Diputado, ¿qué lectura se puede tener en relación a esa presencia de la CIA en ese territorio? ¿Qué demarca? Bueno, yo creo que la presencia de Bill Clinton, la presencia de la CIA, la presencia del jefe militar americano en la zona, lo que son mensajes, ¿no?
Ahora, depende cómo uno los interprete, ¿verdad? Puede ser provocaciones, ¿verdad? Que tampoco podemos morder la provocación y creo que el gobierno nuestro ha sido prudente. Lo que digo yo que la prudencia ¿No no quieren significa... llevar ese escenario? Yo creo que sí, yo creo que hay un interés de parte de Estados Unidos de ocupar el espacio de CARICOM. Acuérdate que una de las ventajas que hemos tenido con CARICOM durante todo este tiempo es que cuando nació el Acuerdo de San José, que se firmó en el periodo de Zedillo en México y Carlos Andrés Pérez, que se permitió que la zona de CARICOM y Centroamérica tendría un ingreso petrolero, ¿verdad?, en gasolina, combustible y sus derivados de manera preferencial, a precio distinto por debajo al precio del mercado. Era un subsidio prácticamente, ¿no? Esto benefició las relaciones de Venezuela con CARICOM, con Centroamérica. Ahora, dado las reservas que hoy se reflejan en Guyana, yo he venido exponiendo como parlamentario, como jefe de un partido que acompaña al gobierno, ¿verdad?, y que respalda a este gobierno y al presidente de la República en su reelección, ¿qué estamos proponiendo? Si la Chevron ha estado y está en Venezuela, ¿por qué no aceptar que la ExxonMobil sea también una empresa venezolana? Mira que tú me provocas a hacer una proposición que yo no sé, digamos, en qué camisa me voy a meter. Pero fíjate que te lo voy a... Pero el programa En tu defensa es para eso. Claro, pero yo te lo voy a decir como lo estoy sintiendo en este momento. ¿Qué llamaría yo, si yo soy el dueño del territorio, ¿verdad?, del Esequibo, la parte que me corresponde, porque hay que aclarar, ¿no? Hay un territorio que le pertenece a Guyana Esequiba, ¿no? Así es. ¿Verdad? Y hay lo que estamos reclamando es el territorio venezolano. Si tú llamas a una licitación internacional en términos de concesiones para los efectos de exploración petrolera, bueno, yo digo, ¿cuál es el problema de que la Exxon también trabaje para el gobierno de Venezuela? Pero bajo la supervisión del Estado venezolano. Sí, pero nosotros tenemos que ser en cierta forma pragmáticos. ¿Por qué? Porque ya Francia abrió una embajada, ¿verdad? Los países, Inglaterra ya está dentro otra vez, como hace 200 años, ¿verdad? Que estuvo fuertemente allí. Y yo digo que la visión de Bolívar sobre el Esequibo y ese futuro establecido, mira, yo creo que nosotros debemos pensar en que nosotros tenemos que ser pragmáticos, porque la lucha de acorralamiento que se nos quiere hacer a través de CARICOM, yo no comparto y respaldo totalmente en la declaración del canciller Iván Gil, porque creo que CARICOM es injusto. O sea, no le puede reclamar a Venezuela que haga una ley para decidir autoridades sobre su territorio y no le reclames a Guyana, que acaba de comprar dos aviones de combate a la India, le está comprando una unidad de combate también marítima a Francia, está comprando armamento en Francia, y bueno, y yo digo, ¿dónde está el pronunciamiento de CARICOM? Yo creo que nosotros, deben ser más equilibrados por lo menos, ¿no?, en términos de hacerlo. Por eso yo respaldo el pronunciamiento que el canciller hizo de rechazo a esa declaración. Pero al lado de ese rechazo, nosotros tenemos que ser operativos. La guerra es también económica. Y yo pienso que en la guerra económica nosotros tenemos más ventajas de ganar, porque las reservas petroleras son más estables y gasíferas que las que tiene Guyana, ¿verdad? Esas reservas son temporales. En cambio, las reservas nuestras son a 100 años. Así es. Entonces, lo que hay que definir es, ¿te gusta el petróleo de Guyana más que el de Venezuela? Bueno, lo vas a tener a corto plazo. En cambio, aquí lo puedes tener por 100 años. Entonces, eso es lo que hay que definir. Una negociación. Totalmente. Una negociación. Cuando hablamos acerca de la guerra, el tema de la guerra mediática, ¿cómo lo pudiéramos plantear aquí? Bueno, yo pienso que, fíjate, algo paradójico, ¿no? Yo, a pesar de que tenía mis dudas, porque el Esequibo muy poco se hablaba en mucho tiempo, no es ahora con el gobierno del presidente Chávez y el presidente Maduro, que es cuando el tema se restablece, y ahora con la presidencia de Jorge en la Asamblea Nacional, pues el tema se coloca refrendariamente y le da un contenido más masivo a la situación. Yo te digo, yo creo que nosotros lo que no podemos es, después de haber pasado una ofensiva del referéndum, hacer la ley, darle la promulgación de la ley. Entonces, no podemos estatizarnos. No, lo que hay que seguir es la ofensiva. Allá se compra un tanque, aquí se hace una carretera. Allá se compra un avión, nosotros hacemos un hospital binacional. Allá hacemos una tecnología. Yo estoy seguro que mucha gente y muchos médicos profesionales, mira, hasta por una vanidad profesional, les gustaría estar, aunque sea 15 días del mes, haciendo operaciones en el estado del Esequibo.
Yo estoy seguro. Mire, además de que desde acá de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nosotros cubrimos el Plan Médico Quirúrgico Nacional que se está llevando desde la Fuerza Armada y tenemos presencia dentro del territorio. Sí, claro, pero yo digo, no solo el gasto público lo mantiene. Por eso yo le doy un papel al sector privado. Bueno, nosotros tenemos que estimular la inversión del sector y privado. eso lo vamos a seguir conversando en unos minutos. Vamos a nuestra segunda pausa del día y no nos queremos ir sin antes recordarles nuestras redes sociales TV Fan en todas las plataformas a través del número de teléfono 0414-262-4576. Pueden consultar, pueden realizar algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario. Un tema súper importante, Ley Orgánica en Defensa de la Guayana Esequiba. No se vayan que en unos minutos regresamos. Otro elemento que desacredita esta instancia ha sido la actuación complaciente de esta Corte frente al genocidio en marcha en Gaza, sin exigir al gobierno de Israel un cese inmediato al fuego y beneficiando a los poderes coloniales. Trágicamente, son los mismos hegemones que hoy instrumentalizan a la Corte para apropiarse de los vastos recursos energéticos de nuestro territorio y desestabilizar América Latina y el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela presentó su sólida verdad histórica frente a la pretensión de confiscación de los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba, en cumplimiento del mandato muy claro del pueblo venezolano emanado en el referéndum del 3 de diciembre de 2023 y los lineamientos expresos del jefe de Estado. Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses foráneos. El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros en Tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para los que se conectan en este momento estamos hablando acerca de la ley en defensa de la Guayana Esequiba y tenemos en el panel a nuestro invitado especial, el diputado Hidalgo Bolívar. Diputado, antes de irnos a la pausa conversamos acerca de todos los artículos, acerca de los principios, etcétera. Pero, ¿qué nos pudiese decir usted o cuáles son sus consideraciones con respecto a este conflicto entre Venezuela y Guyana, con las últimas declaraciones que se han manifestado en los últimos días? Óyeme, es que hoy, antes de entrar a tu programa, vi el titular de prensa y leí la declaración de Guyana Esequiba, ¿no? Está pidiendo una reunión del Comité de Seguridad de la ONU. Tú sabes que lo integran las grandes potencias y algunas potencias que no son tan grandes, pero en fin de cuentas ahí es donde se discuten los conflictos de guerra. Así es. ¿Verdad? Y está pidiendo que el tema venezolano se discuta ahí. O sea, tú quieres introducir una agenda bélica en el tema de confrontación. Por eso es que yo digo que la ofensiva nuestra, si Bill Clinton estuvo ahí, ¿verdad? ¿En qué condición fue? En una condición de representante del Partido Demócrata, pero también del gobierno de Biden. Así es. Ahora, ¿por qué no hablar con Bill Clinton? O sea, yo creo que nosotros no podemos cerrarnos. Yo creo que hay dos instancias. El presidente delega a una persona que haga los contactos referidos y el presidente Jorge, que ha sido un interlocutor válido en toda esta búsqueda de diálogo
¿verdad? Y siempre ha sido un hombre asertivo en términos operativos, pudiera ser, en todo caso, el operador de la búsqueda de una conversación entre Bill Clinton y el presidente de la Asamblea, porque la Asamblea es quien decide esta ley y es la ley que se está cuestionando. ¿Qué sería lo lógico? Que la reunión se diera entre el presidente Jorge y el presidente Clinton, ¿verdad? Porque como estamos en elecciones, a lo mejor el expresidente Clinton no va a querer, digamos, tener reuniones de alto nivel, pero hay una intermediación allí. Y yo creo que nosotros debemos pasar una ofensiva diplomática, no solo de rechazo a las cosas que hace el primer ministro de Guyana, sino también una ofensiva en el sentido operativo. Yo creo que sentarnos con él sería un precedente. Y yo insisto mucho, reunirse con ExxonMobil, pedir una reunión a ExxonMobil y oír las explicaciones de ExxonMobil en la razón de financiar todo este conflicto, ¿verdad? Porque si es verdad como dicen que esa chequera es muy fuerte, ¿por qué dejársela a Guyana? Porque nosotros tratamos de que no sea tan fuerte y que de alguna otra manera haya inversiones en el Estado venezolano. Así es. Pienso yo, ¿no? No sé, es una ocurrencia que tú me has hecho a decir aquí en este programa y yo corro el riesgo ahora de aquí para adelante. No va a correr el riesgo porque para eso es este programa. Nosotros damos las herramientas ante cualquier situación y esto es una herramienta. Estamos apoyando y aportando para que las cosas sucedan. Sabemos que hay un equipo multidisciplinario para esto, pero siempre es importante escuchar y el pueblo venezolano se ha caracterizado por eso. Siempre escucha, siempre se deja orientar y que más de ustedes que tienen vasta experiencia en esta relación. Mire, diputado, ¿qué recomendaciones o qué mensaje le daría a nuestros televidentes el día de hoy en relación a esta ley de la Guayana Esequiba? Mi primera recomendación es la lectura de la misma. El estudio... No, mira, fíjate perdona que te interrumpa, la impresión de la ley. Debe haber por lo menos 2 millones de impresiones, mínimo, ¿verdad? No podemos depender de los que venden en los kioscos la Gaceta, el librito chiquito rojo y negro. En todo caso, también si queremos dar un estímulo a esos vendedores, bueno, entonces hagámosle un crédito de impresión para que haya un millón de leyes en los kioscos de Venezuela. Claro, totalmente, porque la ley es tan bien concebida que en el momento en que hay una ofensiva contra la ley, lo lógico es que la profundización de conocerla sea más ciudadana que el poder público, ¿no? Y las escuelas deberían, digamos, tomar esta ley como una forma de que los maestros también tengan conocimiento de la ley en esta materia. Claro, la incorporación de ella en las escuelas. Debe masificarse, porque ya la ley es un propósito legislativo, aprobado y refrendado. Así es. Un mensaje para los televidentes que nos vieron el día de hoy, diputado. Bueno, yo solo diría que a nosotros nos corresponde legislar y transmitir un clima de confianza. Yo creo que en manos del presidente Maduro, en la conducción de este conflicto que se nos propone, yo estoy seguro que él ha demostrado hidalguía, y ha demostrado, digamos, tolerancia, ¿no? Porque la verdad es que sentarse con ese señor no son 2 conchas de ajo. Yo creo que respira bien de noche, ¿no? Y entonces en la mañana se sienta. Pero lo cierto es que hay, y por eso digo que yo tengo confianza en que vamos a recuperar parte del territorio y estoy convencido que lo que se hizo fue correcto y vamos por el camino correcto en términos de la reconquista de la Guayana Esequiba. La actuación de la vicepresidenta. Yo creo que ha sido espectacular. Yo creo que el acompañamiento jurídico, ¿verdad? El acompañamiento del doctor Hernán Escarrá, que no se puede negar, ¿verdad? Yo creo que aquí él le ha dado, hace 2 años, yo le decía al propio doctor, yo no confío mucho en que esto tenga un futuro tan alentador. Y me decía, confía. Y mira, yo creo que de verdad que hacer una clase magistral de por lo menos los supervisores del Ministerio de Educación con el doctor Hernán Escarrá sobre la explicación de la ley y su distribución, ponerlo en un programa, que Ular Pietri tuvo un programa que yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo tenía y hablaba, porque el doctor Escarrá no puede salir un día a la semana, no solo en el canal del Estado. Estamos a la espera que el doctor Hernán Escarrá venga acá a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nos dé una clase magistral acerca de la... Claro, pero yo creo que él debería tener un programa, aunque sea un día a la semana, 1 hora, para hablar sobre la significación histórica de este tema. Así es. Sí. Así es, bueno, diputado, para mí un honor, como siempre, tenerlo acá en los estudios de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acá en el programa En Tu Defensa Podcast. De verdad que
increíble toda la información que usted nos da, porque esto es invaluable. Nosotros debemos leer la ley, nosotros debemos de difundir la ley y nosotros debemos de trabajar la ley en todos los espacios. Como dice el presidente, vamos a la calle. Claro, totalmente. Así debe ser. Y ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor poder traerle programas educativos de esta magnitud, porque es importante que nosotros sepamos todo el tema de la ley, todo el argumentado. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no me quiero ir sin antes recordarles nuestras redes sociales, TV Fan, en todas las plataformas, y en Tu Defensa a través de la plataforma de Instagram y TikTok. Nos vamos con un material que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones. Hasta una próxima entrega. El pueblo venezolano hoy nuevamente se ha unido a defender con coraje el suelo que siempre ha sido del Caribe, del mulato, del obrero y campesino, gritando una sola voz que nuestro es el Esequibo, territorio liberado junto a los pueblos vecinos, por sangre bolivariana, sangre del negro y del indio, y a nadie le quede duda del sacrificio cumplido, pues gracias a los patriotas